Bienvenidos nuevamente al programa de cualificación en innovación educativa 2025. Esta sesión va a estar espectacular. Recordemos que estamos en el módulo 1, Educación fuera de la caja, y el nombre de nuestra sesión de hoy es Metaverso Educativo. Inteligencia artificial y personalización del aprendizaje. Es un tema que está súper en tendencia y hoy nos acompaña María Paula Ardila, que también es muy tesa en todo lo que tiene que ver con tecnología, tendencias a nivel global. María Paula es psicóloga y antropóloga con una maestría en educación y tecnología de University College of London. Cuenta con más de 5 años de experiencia en gestión de proyectos educativos en sectores como EdTech, consumo masivo y ONGs. Ha diseñado soluciones innovadoras en temas de educación que combinan la tecnología y metodologías de diseño y actualmente trabaja en una empresa de educación y tecnología con sede en Londres e impulsa su propia consultoría independiente en temas de psicología y educación. Les animo a que conozcan más sobre su trabajo en LinkedIn y si les gustaría agendar alguna asesoría con ella, lo pueden hacer a través de www.aprenderisanar.com. María Paula, de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Ahí te pedimos entonces activa tu micrófono, el micrófono es tuyo y adelante. Hola Isabela, bueno, la verdad estoy muy agradecida por la invitación que me hace United Way, muy agradecida contigo por este espacio. La verdad que es muy gratificante poder haber entendido y trabajar también en el sector de educación y tecnología y ahora poder difundir un poco de lo que he aprendido y de la experiencia para aquellos que están escuchando esta sesión, poder ayudarlos a transitar y a relacionarnos un poco más con todas estas nuevas tecnologías que a veces parecen tan distantes y complejas. Entonces la idea es hoy traerlas a un contexto mucho más cercano, mucho más sencillo y con acciones prácticas para que ustedes puedan implementar en sus hogares o en las escuelas. Buenísimo, buenísimo. Y es que de esto se tratan estas sesiones, este programa. Y bueno, vamos a entrar en materia. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son esas mayores ventajas o los mayores avances que la inteligencia artificial podría de alguna manera ofrecer para personalizar la enseñanza y el aprendizaje dentro, pero también fuera del aula? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque, como tú lo mencionas, la idea que todos tenemos ahora es que la inteligencia artificial es igual a personalizar el aprendizaje. Y eso es un concepto que claro que funciona, pero que hay que desmenuzarlo un poco más. La inteligencia artificial es una herramienta más, así como nosotros hemos utilizado los tableros, los cuadernos, los libros como herramienta para el aprendizaje, la inteligencia artificial es mejor si es entendida como una herramienta para potencializar algo que ya tenemos. Entonces, es muy importante esta pregunta, porque primero, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los docentes, no va a reemplazar la pedagogía y es por eso que es tan importante entender en qué dimensiones puede contribuir al aprendizaje dentro y fuera del aula, así como lo hacen otras herramientas. Entonces, cuando yo pienso en inteligencia artificial, no necesariamente la relaciono con los distintos avances que se han creado, porque ustedes van a encontrar muchos programas, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero yo creo que lo importante ahora es entender cómo nos afecta en lo individual y cómo podemos potencializar eso. Entonces, para mí son tres competencias claves las que la inteligencia artificial nos puede ayudar a potencializar, que son la curiosidad, la autonomía y el pensamiento crítico. Entonces, por un lado, la curiosidad. La curiosidad, antes utilizamos el buscador de Google si teníamos alguna duda y ahora podemos utilizar la inteligencia artificial y eso nos ofrece distintas y nuevas ventajas. Entonces, al ser un sistema que se retroalimenta, nos permite elaborar en las distintas preguntas que tengamos, profundizar en temas que nos interesen y en el área, digamos, de la educación es mucho más interesante porque significa que si tú tienes una pregunta sobre algo, no tienes solamente al profesor, sino que puedes estar elaborando constantemente sobre las distintas cosas, como aspectos o subproblemas que vayan surgiendo en un tema. Total. Esto me parece muy, muy útil porque también fomenta la autonomía. Entonces, esa segunda capacidad, competencia, que es la autonomía, también la trabaja la inteligencia artificial en la medida en que tú no necesitas un tutor o una persona que te esté monitoreando y diciéndote, bueno, tienes que preguntar más sobre esto. El tema es solamente este, sino que ya tú puedes empezar a elaborar sobre lo que ya aprendes en el aula de clase o fuera del aula y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para ir más allá. Total. Además, creo que la inteligencia artificial
también tiene la facilidad de que ahora tú la puedes relacionar con las fuentes de origen de esa información. Es decir, tú puedes ser, y eso nos lleva a la tercera competencia, ejercer el pensamiento crítico. Y es no solamente utilizar la inteligencia artificial para acceder a la información, sino para constantemente tú también elaborar sobre lo que ella te dice y empezar a Ujú. preguntarte, bueno, pero esta información de dónde viene, por qué me está diciendo esto y no otra cosa, y empezar también a cuestionarla directamente. Entonces pienso que la inteligencia artificial, en resumen, puede tener estas tres competencias que todos Genial. podemos desarrollar, no solo los estudiantes, sino en general docentes, padres, todos podemos estar aprendiendo constantemente y retroalimentándonos a partir de tener la información. Ahí mismo, en menos de un minuto, Literal. te da las respuestas y permitiéndote explorar distintas aristas de un mismo problema. Entonces, para mí, los mayores avances en inteligencia artificial es cómo nosotros vamos a relacionarnos diferente con la manera de buscar y de informarnos y de crear, digamos, nuevas ideas a partir de lo que ella nos genere. No, y espectacular, espectacular lo que nos mencionas, María Paula, porque de alguna u otra manera entendemos que la inteligencia artificial es solo una herramienta, no es la respuesta y la solución a absolutamente todos nuestros problemas, pero que de alguna u otra manera también se nutre de cualidades que vienen y son particulares de los seres humanos, ¿no? Que es la curiosidad, esa capacidad de asombro, de poder llevar esa herramienta a otro nivel, la autonomía, de alguna u otra manera nosotros también tener autoridad sobre qué decidimos, qué buscamos, cómo la usamos, hasta dónde llegamos. Y efectivamente el pensamiento crítico, que eso es algo que son habilidades que incluso nosotros como maestros, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de fomentar y desarrollar en las niñas, niños y adolescentes. Y ahorita que lo mencionas, como iniciaste la primera respuesta, tú decías, no es algo que nos va a reemplazar, ¿sí? La inteligencia artificial no tiene de alguna manera características de nosotros como seres humanos. Y eso me da paso perfecto para la siguiente pregunta de, ¿cuáles son esos desafíos que genera el uso de la inteligencia artificial? ¿Cuáles podrían ser? No sé si muchos lo conocerían como miedos, resistencias, pero nosotros hemos decidido llamarlos desafíos. ¿Y cuál es el primer paso para desmentir esos mitos, cierto? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Bueno, la verdad, esta también es una pregunta que me encanta por lo que tú dices al principio, como que siempre habíamos pensado que la inteligencia artificial suena súper compleja, entonces nos imaginamos los robots que salen en las Sí, películas y que van a dominar el mundo. Y en realidad la inteligencia artificial hasta ahora es una herramienta que, si bien es muy poderosa, está en constante desarrollo y sigue siendo desarrollada por humanos para humanos. Entonces creo que wow, ahí es muy importante que podamos seguir siempre teniendo en cuenta. Yo creo que para educadores lo más importante es saber que la inteligencia artificial, así como lo dije, es como un tablero, es un tablero en blanco que tú puedes utilizar según tu necesidad. Entonces, de acuerdo con eso, los desafíos que representa la inteligencia artificial están por un lado los desafíos que representa para el docente y por otro lado los desafíos que representa para los estudiantes. genial. Entonces, por un lado, los desafíos que encuentro para el docente son dos. El primero es el de capacitarse en temas de tecnología Total. y el segundo es el de aprender a transmitir esa información. Entonces, por un lado, la invitación es no le tengan miedo a la inteligencia artificial. Es una herramienta que ha sido diseñada para tener uso común en personas que tienen todo o poco conocimiento, no importa qué tanto sepan, es una herramienta que se ajusta fácilmente a su estilo. Lo más importante es primero quitarse ese miedo de decir, no, yo no sé utilizar eso y cerrarse de mente. Creo que eso o rechazarla completamente. Digamos que la inteligencia artificial ya está acá y así como hemos tenido los celulares o los computadores, es algo Ujú. que transforma la manera en que nos relacionamos, en que aprendemos y enseñamos y que por lo tanto rechazarla es simplemente alejarse un poco de la tendencia hacia la que nos dirigimos todos. Entonces, una primera invitación es para superar el desafío de cómo nos capacitamos en tecnología, es empiecen a buscar. Y empezar a buscar significa ver tutoriales en cualquier página. Generalmente las inteligencias artificiales ofrecen tutoriales sobre cómo empezar a Total. utilizarlas desde cero y también comenten con expertos o con no expertos. Estoy segura que sus colegas, sus hijos, sus padres, cualquier persona ha utilizado la inteligencia artificial para este momento. Entonces compartan experiencias y empiecen a elaborar sobre eso. La Genial. idea es que empiecen a quitarse ese miedo y que digan, bueno, ¿qué puedo aprender? Que así como queremos enseñarles a nuestros estudiantes a fomentar esa curiosidad, que ustedes mismos la fomenten en sí mismos.
y una vez ya ustedes entiendan un poco más cómo funciona, ya su mente pedagógica y su mente educadora les va a empezar a dar caminos sobre cómo pueden empezar a enseñar eso a los estudiantes. Y eso me lleva al siguiente paso, al siguiente desafío, que es el desafío que tienen los alumnos. Entonces, ahora en una cultura que es completamente digital, donde tenemos estudiantes que tienen una capacidad de atención un poco más reducida por el acceso a las distintas redes sociales, por los contenidos más cortos que se están haciendo, es muy importante que fomentemos una práctica muy cuidadosa de la inteligencia artificial para evitar la dependencia Claro. excesiva en estos medios. Entonces, ahí es donde yo vuelvo otra vez a todo lo que tiene que ver con el educador como centro de la experiencia educativa, no la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ustedes como educadores pueden enseñar a los estudiantes a utilizar de manera medida y crítica Ujú. a los estudiantes la inteligencia artificial para que ellos entiendan que eso es solo una de muchas herramientas que tienen y que no es ahí donde van a encontrar todas las soluciones a los problemas, sino que es una de las herramientas como lo son los libros, como lo es el internet, como es la experiencia voz a voz, como la experiencia en el aula de clase que ellos pueden utilizar Total. para construir su proceso educativo paso a paso. Entonces, la invitación es que, si bien esto sí es un riesgo, ustedes como educadores al implementar de manera controlada la inteligencia artificial, pueden hacer que los estudiantes mitiguen ese riesgo de utilizar excesivamente la inteligencia artificial. Wow. Entonces, para resumir, empiecen a informarse, a buscar, eso se va a transmitir en nuevas maneras de enseñar, que además van a ayudar a que sus estudiantes sean mucho más críticos con la manera en que consumen esta nueva herramienta. Me encanta cómo haces la diferenciación entre, claro, los docentes, educadores, rectores, familiares, cuidadores tienen unos retos y los estudiantes tienen otros distintos, digamos que son las dos caras de la misma moneda. Me parece genial que justamente los que nos están escuchando hoy puede ser ese abrebocas, porque tú dices, es chévere capacitarse, es chévere consultar más, chévere de alguna manera aprender sobre cómo funcionan estas herramientas. Este es el primer paso para muchos, puede ser, ¿de acuerdo? Estas sesiones están pensadas para eso, despertar un poco la curiosidad de nuevas formas y que de ahí cada uno pueda construir un camino de aventura de saber, bueno, ¿cómo voy yo a utilizar esta herramienta? Y dos, en tema de los niños, los estudiantes, pues qué chévere, importantísimo. Y tú has dicho una palabra que me parece clave y que marca un límite muy sano y es no generar dependencia. Yo creo que cuando ya hay dependencia, se está cruzando un límite que no debería cruzarse. Y es ahí donde entonces nosotros podemos utilizar esa herramienta a nuestro favor, ¿cierto? Y no, digamos, empezar a cubrir o a satisfacer necesidades que no deberían ser satisfechas por esa herramienta. Pero definitivamente debemos verla como un aliado y no como un enemigo, ¿verdad? Y justamente estábamos hablando al inicio de nuestra conversación. ¿Cuál es la diferencia entre esa, digamos, entre la inteligencia artificial y la personalización del aprendizaje? Y ahí va un poco la siguiente pregunta que quiero plantearte. ¿Qué aspectos del aprendizaje serían más potentes si cada estudiante tuviera un camino personalizado gracias a la tecnología? Cuéntame cómo más o menos, digamos, o más bien, cuéntame cómo funciona eso de la personalización del aprendizaje a través de la tecnología. Bueno, eso toca un tema muy importante que ha existido antes de que esté la tecnología o la inteligencia artificial, que es un problema sobre todo de base educativa, que es la pregunta que todos nos hacemos, y es cómo hacemos que cada persona aprenda a su ritmo y pueda desarrollar su mayor potencial con las herramientas que les ofrecemos. Dale. Y eso por eso te mencionaba, la palabra personalización para mí es difícil porque la inteligencia artificial, así como lo es un celular o un computador, funciona de acuerdo con el insumo que tú le des. Total. Entonces, de alguna manera, esperar que la inteligencia artificial vaya a resolver las cosas por sí misma no es algo Ujú. que yo vea viable, por lo menos, Ok, de sino que por acuerdo. el contrario, de nuevo, siempre es una herramienta para lograr algo. Y ahí es donde el educador puede poner la intención de, bueno, qué es lo que realmente queremos desarrollar o cómo queremos aprender, que el estudiante aprenda a utilizar la inteligencia artificial. Sin embargo, pues identifico tres aspectos del aprendizaje que sí considero que la inteligencia artificial puede ayudarnos a desarrollar o acelerar un poco más con respecto a los avances tecnológicos que hemos tenido antes, y son el ritmo del aprendizaje,
El segundo es el tipo de contenido y la relevancia del contenido. Claro. Y la tercera es el monitoreo, sobre todo para los docentes en temas de desempeño de los estudiantes. Qué chévere. Entonces, con respecto al primero, que es el ritmo del aprendizaje, como decía, la inteligencia artificial es una herramienta que se ajusta a las necesidades de quien la está utilizando y en esa medida puede ayudar a los estudiantes a avanzar al ritmo que ellos necesiten en aprender un tema. Entonces, por ejemplo, si tú no entendiste muy bien un tema de matemáticas, tú puedes pedirle a la inteligencia artificial, hola, por favor, ¿me puedes explicar, no sé, ecuaciones de una Ujú, manera sencilla? ujú. O, por ejemplo, me interesa mucho la estadística y ya he desarrollado muchas competencias. Oye, ¿me podrías dar unos ejercicios que, por ejemplo, me ayuden a mejorar mis habilidades de estadística? Eso es algo que se puede hacer en todos los dominios y que Guau. donde la inteligencia artificial es como ese tutor que te acompaña a desarrollarte. Yo misma lo utilizo para aprender idiomas. Ay, Entonces tú puedes decirle a la inteligencia artificial, ayúdame a practicar cómo escribo, cómo redacto textos en este otro idioma. Y te puede mm, dar feedback, tú puedes estar constantemente elaborando y profundizando en ese tema. Entonces, ujú. por el ritmo del aprendizaje, creo que es muy valioso en la medida en que cada uno puede preguntar y profundizar hasta donde lo desee. Sin embargo, es importante que el docente siempre esté guiando sobre cómo Total. puedo profundizar más, porque si es la primera vez que tú te aproximas a eso, pues no es tan intuitivo qué tipo de preguntas puedes hacer. Y ahí es donde la mano del docente es clave, que te diga, Ujú. bueno, puedes hacerlo de esta otra manera, puedes generar estas preguntas, generar una guía para los estudiantes sobre cómo utilizar la inteligencia Genial. artificial. El segundo aspecto es el tipo de contenido y la relevancia, y este va también para educadores como para los estudiantes. La inteligencia artificial ahora nos permite optimizar mucho los procesos, tanto administrativos como creativos. Entonces, Sí. por ejemplo, si usted es docente y quiere generar un formato diferente de clase, puede pedirle a la inteligencia artificial, ayúdame a crear un escenario, no sé, por Mm, ejemplo, de crear un proyecto en ujú, el tiempo que tengan, en una semana que esté enfocado en este tema, ¿cómo ujú. podría estructurarlo? Y la inteligencia artificial es para generar ideas, no necesariamente lo que te diga es lo que tienes que De utilizar, acuerdo. siempre estará a criterio humano y es muy importante que el maestro pueda utilizarlo para, por ejemplo, crear distintos tipos de contenido, lo cual tiene que ver no solamente con utilizar la pizarra, sino, por ejemplo, crear material audiovisual, crear presentaciones, también crear distintas modalidades de evaluación, que a veces es algo que no se nos ocurre, pero que podemos hacer. O, por ejemplo, yo también lo uso mucho para generar imágenes o para crear situaciones de debate. Entonces, Genial. son distintas maneras, pero claro, eso se ajusta de acuerdo a la necesidad y en ese sentido creo que es muy importante porque al final la relevancia de ese contenido se la da el docente y es el docente quien Ujú. decide cómo adaptar. Y la gran ventaja de la inteligencia artificial es que se ajusta a las condiciones que ustedes le den, a las condiciones de tiempo, de contenido, de formato, de evaluación. Ujú. Y eso es maravilloso porque nos ayuda Total. a ahorrar muchísimo tiempo en la planeación de las clases, por ejemplo, que después podemos invertir en guiar más a los estudiantes o darles un feedback mucho más preciso Claro. sobre su desempeño. Mm. Y por último, creo que un gran avance de la inteligencia artificial es la capacidad de monitorear de distintas maneras el desempeño. Eso no quiere decir que ahora podamos, eh, que vamos a cambiar la manera en que evaluamos a los estudiantes, Sí. pero sí es muy útil para el profesor. Por ejemplo, ustedes pueden investigar, hay distintas compañías que hacen eso, y es como por ejemplo el Excel. Antes teníamos que hacer todo a mano y ahora tenemos un Excel donde podemos empezar a poner las notas, hacer nuestras tablas, nuestros cálculos, y la inteligencia artificial también puede servir para monitorear el desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿eso cómo funciona? Por ejemplo, lo que yo utilizo en mis clases, que son virtuales, Ujú. es eh, utilizar la transcripción de las intervenciones que cada uno de los estudiantes tiene y la inteligencia artificial procesa esas transcripciones de acuerdo con los criterios que yo le dé y a partir de eso yo puedo tener una idea o una perspectiva Genial. diferente de cómo la inteligencia artificial ve a mis estudiantes en esas competencias que son importantes para mí y yo lo puedo contrastar con mi propia perspectiva como docente y decir, bueno, Total.
tal vez yo no estoy viendo esto que esta persona sí dijo. Y de esa manera, por ejemplo, reducir los sesgos que tenemos hacia los estudiantes, Ujú. eso es Genial. normal, es absolutamente normal, Ajá. nos ayuda a ser un poco más objetivos en la evaluación y también Genial. entender si realmente, cómo podemos ofrecer un mejor acompañamiento a los estudiantes en su proceso de formación. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial sí ofrece muchas posibilidades, no es la última herramienta, pero sí ofrece cosas muy pequeñas pero significativas en el proceso, que es el ritmo de aprendizaje, otra vez el tipo de contenido que podemos crear y el monitoreo más cercano y más preciso Ujú. para dar un mejor acompañamiento a los estudiantes. Me parece genial poder entender que realmente la inteligencia artificial, si algo, si, digamos, si es innovadora, si es algo, digamos, novedoso, pero no quiere decir que sea algo nuevo en tanto lo que tú decías. Antes teníamos, digamos, formas distintas de comunicarnos. Tenemos ahora el celular, el computador, está Excel. Digamos que es sinónimo de ir avanzando. Entonces, cuando nosotros como docentes, padres de familia, rectores, coordinadores, sabemos y tenemos seguridad en lo que de alguna u otra manera nuestra formación nos ha permitido conocer en términos de pedagogía, didáctica, evaluación, ambientes de aprendizaje, todo eso, claro, viene de nosotros, pero cuando lo aunamos, digamos, o aunamos esfuerzos con la inteligencia artificial, eso puede florecer y dar fruto, mejor dicho, eh, en beneficio de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y me encantaba mucho la manera y estaba muy también ansiosa de poder conocer a qué te referías con monitoreo, porque claro, de alguna u otra manera la inteligencia artificial no solamente nos da buenas ideas, sino que nos permite conocer cosas o captar información distinta a la que nosotros captamos, ¿cierto? Y si la alimentamos de manera correcta, puede de alguna manera también equiparnos a nosotros con diferentes herramientas precisamente para abarcar mucho más de lo que nosotros como seres humanos podríamos en nuestras capacidades únicas y espectaculares que claro que tenemos, ¿verdad? Ahora me gustaría preguntarte, ya hemos venido hablando de que efectivamente si queremos empezar a utilizar estas herramientas debemos capacitarnos, ¿cierto? Debemos conocer un poquito más. Pero como educadores, y entendemos aquí educadores como maestros, rectores, familias, auxiliares pedagógicos, cuidadores, abuelitas, todas las personas que están cerca a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿qué competencias necesito para fortalecer y aprovechar esas tecnologías emergentes? Bueno, esa es la pregunta clave en realidad y está muy relacionada con lo que ya veníamos discutiendo sobre la necesidad de estar inmersos completamente en esta nueva tecnología y adoptarla así como ya hemos adoptado otras tecnologías, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hablamos de qué tipo de competencias puede desarrollar el educador, a mí se me ocurren tres. La primera y la clave que ya hemos hablado es la alfabetización digital y tecnológica. Ujú. La segunda es el pensamiento crítico frente a la tecnología, que para mí es esencial. Y la Ujú. última es la adaptación pedagógica al cambio. Entonces, todo esto suena muy complejo, pero van a ver, es básicamente lo que ya hemos venido elaborando en las preguntas anteriores y no hay que tenerle miedo. Ujú. Entonces, la primera de estas, que es la alfabetización digital y tecnológica, se refiere y sigue elaborando sobre tenemos que estar inmersos y darnos la oportunidad de conocer cómo la inteligencia artificial puede apoyarnos a mejorar todos los procesos de planeación, de monitoreo, de implementación de distintas clases, tanto dentro y fuera del aula. Y en Ujú. ese sentido, no es solo saber utilizar las herramientas, sino también entender cómo funcionan y qué impacto pueden tener. Entonces, para esto sugiero en particular no solamente que utilicen los cursos de inteligencia artificial, sino que, por ejemplo, busquen a expertos en el tema o cursos gratuitos sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para la educación. Como les Ujú. digo, la inteligencia artificial, así como literalmente Excel, puede ser Ujú. utilizada para lo que tú quieras. Y sí creo que es importante que se puedan buscar recursos específicos sobre cómo mejorar, por ejemplo, temas de atención o temas Ujú. de cómo enseñar IA y matemáticas no sé, para décimo, como cosas mucho Ujú. más específicas que permitan dar ideas que ya estén contextualizadas, que es lo más Claro. importante, y que sean fácilmente transmisibles al contexto en el que ustedes están inmersos. Entonces, yo los invito a que busquen distintos recursos que ya están disponibles, porque como estamos en boom
de inteligencia Claro, artificial, eso seguro encuentran un curso para total. lo que ustedes necesiten. También están los tutoriales, también están los expertos. Entonces la idea es que ustedes como docentes, maestros o padres puedan informarse de distintas fuentes y tomar siempre lo que les sirve para llevarlo ya al siguiente nivel. Eso me lleva al segundo tema, que es el pensamiento crítico frente a la tecnología. Nuestros estudiantes se están formando hasta ahora, no conocen tanto el contexto como nosotros lo conocemos Ujú. desde la experiencia, desde nuestra vida diaria. Ellos lo conocen más desde lo que ellos viven y cómo ellos la utilizan. Y por eso creo que es importante que el docente y en general todos los actores pedagógicos se formen en el pensamiento crítico frente a la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que entendamos las ventajas y las desventajas de la tecnología. Ya hemos hablado mucho de las ventajas, como la Ujú. facilidad de acceso a la información, la posibilidad de retroalimentar, la facilidad que puede tener para procesos administrativos, de monitoreo, etcétera. Ujú. Y también hay que tener una perspectiva crítica sobre las desventajas que plantea la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de desventajas? Yo aquí para dejarles la invitación y que ustedes se animen a explorar. Ujú. Ustedes Genial. saben, por ejemplo, el cambio, sí, el cambio, ¿cómo se llama esto? Eh, existen retos en el Ujú. uso de la inteligencia artificial, sobre todo para la sostenibilidad. Por Ujú. ejemplo, el consumo de agua que tiene Ujú. la inteligencia artificial es altísimo y sí, se compara con el de otras tecnologías que ya utilizamos, Ujú. pero el consumo es gigantesco. Entonces yo les invito a Claro. que, por ejemplo, revisen cómo podemos conciliar el uso de inteligencia artificial con sostenibilidad o Mm. también otros dilemas que surgen al utilizar la inteligencia artificial, como los dilemas éticos. Entonces, si vamos a Importante. grabar las intervenciones de nuestros estudiantes, si vamos Ujú. a tomar distintas fuentes para alimentar la parte de monitoreo y de evaluación de los estudiantes, eso trae otros dilemas éticos, emergen unos dilemas éticos como el uso y recolección de datos, porque además probablemente van a trabajar con menores de edad. ¿Cómo Ujú. vamos a manejar esa información? ¿Quién la va a almacenar? ¿Por qué es necesario guardar esa información? Entonces, es muy importante que el pensamiento crítico siempre se mantenga sobre el contexto en el que está la inteligencia artificial, cómo lo conectamos con las necesidades actuales del mundo, de temas de cambio climático, de sostenibilidad y también con dilemas éticos que emergen con todas las tecnologías que utilizamos actualmente. Y siempre es importante no solo que ustedes como docentes puedan desarrollar una visión más holística y completa sobre, sobre esta herramienta y no solo pensar en ella como algo aislado, sino Ujú. contextualizarla, como esto, cómo nos va a Genial. impactar, sino que también puedan transmitirlo directamente a sus estudiantes, porque el estudiante pues va a pensar es solo un celular y ya, por ejemplo, Ujú. pero todos sabemos que hay todas las dinámicas sociales se pueden mezclar en un solo dispositivo y es muy importante que también formemos a los estudiantes en este pensamiento crítico con la inteligencia artificial. Y por último, es la adaptación tecnológica y emocional al cambio. Claro. Entonces, tú hablabas, por ejemplo, del miedo que representa la inteligencia artificial al reemplazarnos. Yo no creo que nos Ujú. vayan a reemplazar, honestamente, Genial. o al menos Ujú. no por ahora, no en el tiempo cercano, De acuerdo. pero sí es importante que, así como empezamos a utilizar estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, también seamos capaces de abrirnos de nuevo a la oportunidad de aprender a hacer de maneras diferentes lo que ya hemos hecho antes. Entonces, este es más un reto a nivel individual y es, bueno, si la inteligencia artificial me dice que lo puedo hacer diferente, ¿yo cómo voy a seguir esos nuevos pasos para hacerlo diferente? ¿Cómo voy a deconstruir de alguna manera lo que he hecho y Total. buscar otros caminos? Y eso es un reto grande para los docentes porque estamos acostumbrados a tener nuestras clases de cierta manera, con cierta estructura, con ciertas metodologías, y esta realmente es una oportunidad para que nosotros no solamente mejoremos en lo que hacemos, sino que aprendamos a hacer cosas distintas que también puedan nutrir la manera en que hacemos las cosas. Y el ejemplo más clave de esto fue el COVID. Con el Total. COVID, todos tuvimos que reinventar la manera en que enseñábamos en el aula de clase, pasándolo a un escenario virtual. Y tú sabes que un escenario virtual es muy distinto al Total. escenario presencial. No puedes ver los gestos, las interacciones entre estudiantes, etcétera, sino que ya se traducía, digamos, a una manera diferente de hacer las cosas. Pero aún así,
diferente no significa mal, Ujú. sino también puede ser bien. No es ni lo uno ni lo otro. Entonces pienso que el tema de adaptación pedagógica, por ejemplo, de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, no es reemplazar algo, sino cambiar procesos. Entonces, para eso también tenemos hay un montón, por ejemplo, de plataformas para utilizar juegos, para mejorar el aprendizaje, que también utilizan inteligencia artificial para ajustar a los niveles de conocimiento. También tenemos distintos softwares, distintas posibilidades de hacerlo distinto y la invitación es hagámoslo distinto. Genial. Sí está Ajá, funcionando bien, pero siempre podemos hacerlo mejor y ajá. por qué no explorar distintos caminos para hacerlo. Entonces, para resumir, las competencias clave que un docente o que una persona en el sistema, en el ecosistema educativo puede desarrollar son primero la alfabetización digital y tecnológica, el segundo es el pensamiento crítico sobre las tecnologías que utilizamos y el tercero es esa adaptación no solo a la Genial. tecnología, sino a esas nuevas prácticas que ya tenemos y que podemos hacer mejor. Y creo que con esto podemos avanzar hacia distintas y nuevas maneras de hacer las cosas, que creo que es el principal avance que podría darnos la inteligencia artificial. Genial, y creo que estos tres elementos se conectan muy bien y se complementan mucho porque primero es conocer. Si no conocemos, no podemos tener una opinión. El segundo es tengamos una opinión crítica. Ya que investigamos, ya que conocemos, pues podemos tener una opinión frente a algo. Y el tercero creo que es mucho el tema de la actitud y la perspectiva. Y esto es algo que me fascina porque a veces como profesores nosotros lo que hacemos es quedarnos un poco en lo que nos ha funcionado y nos ha funcionado bien, pero qué chévere de alguna manera lanzarnos, arriesgarnos, obviamente con, digamos, con unos límites muy claros, pero a conocer algo nuevo. Y yo creo que ya más de uno dice, María Paula, sí, me convenciste, yo quiero iniciar, quiero aprender, quiero saber qué es más esto de la inteligencia artificial. ¿Qué usos simples de la inteligencia artificial podría empezar a incorporar en el aula desde mañana mismo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no, yo contenta de poder aportar un poco a ese paso a paso para construir esas nuevas prácticas en el aula. Entonces, mi recomendación, y la voy a hacer enmarcada dentro de lo que es la labor tradicional que ya se viene haciendo, que es la planeación de las clases, creo que ese es un primer paso para ustedes empezar a testear, porque además la inteligencia artificial no es algo que solo pasa una vez, sino es algo que va iterando, que se va mejorando y que ustedes como, sí, que como los humanos vamos aprendiendo y vamos diciendo, bueno, esto sirve más, sirve menos, me voy por este lado, por el otro. Entonces, tres pasos, o sea, tres pasos sencillos, lineales que ustedes pueden implementar Genial. ya mismo apenas terminen de ver esto, pueden utilizarlo para planear su siguiente sesión. Entonces, el primero es empezar, como ya lo hemos dicho mil veces y lo voy a seguir repitiendo, es aprendan a utilizarlo ustedes. Entonces, por ejemplo, si tienen un tema complicado o un tema sencillo que quieren ver desde una perspectiva diferente, pídanle a la inteligencia artificial opciones sobre cómo pueden hacerlo diferente. Ujú. Piensen, por ejemplo, si quieren hacerlo, eh, si les cuesta enseñarlo, pues cómo pueden enseñarlo de manera sencilla, adaptado al lenguaje de un estudiante de tal edad, que tiene Ujú. ciertas características, que le encanta ver el celular, TikTok, etcétera. ¿Cómo puedo hacer que sea entretenido para esa persona? Pero si es un tema que ustedes ya dominan y quieren hacerlo de una manera diferente, pueden empezar preguntándole a la inteligencia artificial cómo, qué otro tipo de contenido puedo generar. Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a enseñar comprensión lectora, leyendo el texto, Ujú. el libro y luego haciendo preguntas. Pregúntenle cómo podrían hacerlo diferente. Por ejemplo, Ujú. pueden hacer, la inteligencia artificial les puede decir, hagamos un juego de roles en el que Ujú. cada uno actúe según lo que entendió que hacía tal personaje. Ujú. Entonces, la idea es que puedan Genial. utilizarlo con algo que ustedes ya conocen, con algo que ustedes ya saben y que está en su experiencia. El segundo paso es preparemos la clase. Entonces, ya con estas distintas herramientas, ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial, primero para generar ideas, como ya lo hicimos, pero también ponerla dentro del aula. Ujú. Entonces, a mí se me ocurre, si ustedes, por ejemplo, son docentes en español, en sociales, en temas del lenguaje y quieren fomentar la discusión, pueden utilizar la inteligencia artificial y enseñarles a sus estudiantes a que la utilicen como un método para acceder a la información. Entonces, si vamos a hablar de la Revolución Francesa, hola Ujú. ChatGPT, Ujú. ¿podrías darme un resumen corto de qué fue la Revolución Francesa y por qué fue importante? Y
y que cada Ujú, estudiante utilice ingrese sus propias preguntas y al ujú, final decir, bueno, todos ustedes ya leyeron esto, pero ujú, ahora vamos a discutir. Guardemos los celulares, guardemos la tecnología y ujú. usted como docente hacer esas preguntas críticas. Entonces, listo, la inteligencia artificial te dijo esto y a ti te dijo esto que se contradice con lo que te dijo a ti. Ajá. Entonces ahí elaboramos no solamente en el contenido de la clase, sino cómo podemos poner en tela de juicio un poco lo que la inteligencia artificial nos Ujú. dice y generar debate y conexión sobre algo que Total. ellos están experimentando en ese momento Ujú. y que además está conectado con el aula de clase y con Así el es. tema que ustedes están discutiendo. Y por último, eso ya lo hemos desarrollado un poco y es incorporarla con los estudiantes de manera guiada. Y de nuevo, Ujú. elaboro y soy muy enfática en esto porque es muy importante que el estudiante aprenda a usarla con el pensamiento crítico. Entonces, y que pueda hacerlo con pensamiento crítico. Entonces, ustedes como docentes, al diseñar y planear estas clases, no solo utilizando inteligencia artificial, también pueden preguntarle a la inteligencia artificial cómo o qué tipo de actividades pueden incluir para que estos estudiantes puedan usarlo de manera guiada. Pueden pedirle un plan a la inteligencia artificial sobre, ok, cómo puedo incorporarte en un plazo de 8 semanas, en un Ujú. plazo de un semestre, de manera que Ujú. los estudiantes puedan, no sé, interactuar con ella, ser críticos frente a ella y que se relacione con el tema que yo estoy enseñando. Entonces, Genial. creo que es una cuestión de adaptarlo a la necesidad de ustedes y eso Ujú. ya es algo, nadie es más experto en lo que ustedes Total, hacen que ustedes. Yo total. solamente catalizo algunas de las ideas que se me ocurren con base en mi experiencia, pero cada uno de ustedes puede ir pensando y seguramente mientras me escuchan les van surgiendo ideas de cómo pueden hacerlo diferente. Lo importante y el consejo más grande de cómo pueden empezar a utilizar la inteligencia artificial en el aula es que empiecen a explorar, que las ideas empiezan a surgir y en nuestra mente educativa y en ese modelo la curiosidad es algo innato, es algo que nosotros estamos cultivando y también el amor por enseñar a otros. Entonces estoy segura que Total. una vez empiecen y solo hagan una pregunta, van a querer hacer más y van a tener muchas más ideas sobre cómo pueden ustedes ajustar estos consejos para mejorar en el aula de clase. No, espectacular, porque de alguna manera sí nos permites entender y sentir que es algo que podemos explorar, que también es válido el ensayo y el error, que ahí los estudiantes tienen un papel supremamente protagónico a la hora de empezar a utilizar estas herramientas que nos van a permitir a nosotros como docentes también ajustar. Yo creo que este camino de la educación no se trata de ser absolutamente perfectos y atinarle siempre, siempre a todo, sino al contrario. ¿Qué puedo utilizar a mi favor en pro de mis estudiantes, en pro de esa vocación que tengo, en pro del legado que estoy dejando diariamente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país y de América Latina, porque sabemos que nos están viendo también de otras partes del mundo? Y, y yo creo que algo que nos va a ayudar también a cerrar muy bien esta sesión y que va a darnos mucha esperanza es que nos pudieras contar, que nos pudieras compartir un caso de éxito donde hayas podido combinar esas metodologías de diseño con herramientas tecnológicas para crear, pero también para medir experiencias de aprendizaje innovadoras. O sea, que tú digas definitivamente esto sí sirvió. Y cuando lo podamos ver un poquito materializado en esa experiencia que nos vas a contar, de alguna manera eso nos va a terminar ese impulso que necesitamos para seguir conociendo de este tema. Bueno, pues la verdad, me encanta esta pregunta porque está mucho más cercana a mi experiencia y como venía diciendo antes, cada uno lo adapta según las necesidades que tiene. Entonces, para darles un poco de contexto sobre la historia que les voy a contar, es sobre mi trabajo actual, pero también sobre lo que vine realizando durante mis estudios de maestría, que es alrededor de una pedagogía, pues no es una pedagogía, es más una metodología que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño. Entonces, para contextualizar, el pensamiento de diseño quiere desarrollar soluciones tangibles a problemas que se identifican en cualquier dominio. También es una herramienta que se adapta según la necesidad. Entonces, esta metodología tiene dos fases grandes. Una es la parte de investigar, donde tú identificas el problema sobre un dominio específico, empiezas a elaborar sobre ese dominio y ya una vez tengas un tema y un desafío con una brecha identificada en ese tema, pues pasas al siguiente dominio, que es ya construir una solución
que se base en todo lo que ya investigaste. ¿Qué tiene diferente esta metodología? Que tú estás interactuando constantemente con la persona que va a utilizar esa solución. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, bueno, no lo diseñé directamente yo, sino que fue el caso que analicé, entonces, y también como docente lo he vivido, porque es lo que sigo haciendo en mi día a día, y es que teníamos que juntar la tecnología con la sostenibilidad. Y entonces tú dices, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, ¿qué Mm, pasó? Estos estudiantes ujú. en la parte de sostenibilidad decidieron que querían fortalecer los lazos que los niños establecen con la naturaleza cuando están en un espacio abierto. Ok. Entonces tú dices, bueno, está súper chévere, queremos que ellos conecten más con la naturaleza, que la conozcan más, etcétera. Pero luego tú dices, pero con la tecnología, ¿cómo voy a hacer eso si son aparentemente cosas incompatibles? ¿Mm? Ah, Entonces, para empezar con este proceso, en la primera fase de investigación, la inteligencia artificial jugó un papel clave, fue fundamental. ¿Por qué? Porque ellos no conocían cómo era la relación de los estudiantes de este contexto, en este caso era el Reino Unido, no conocían cómo los estudiantes entendían la naturaleza, ni sabían cómo se estaban relacionando actualmente con eso, ni qué decían los papás, etcétera. Y empezaron a buscar literatura utilizando inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial les ayuda a decir, bueno, este es el tema que a ustedes les interesa, estas son las distintas fuentes, las distintas aristas que ustedes pueden explorar sobre este problema. Y al final ellos, ¿qué hacían? Buscaron, se dividían las distintas investigaciones pues, que tenía las aristas que les daba la inteligencia artificial para empezar a buscar y a profundizar en este tema, que era un poco lo que estábamos elaborando antes. Y entonces decían, listo, la literatura y todas las fuentes que encontramos, no solo la inteligencia artificial, sino que ellos también consultaron libros, bases de datos, artículos publicados, dijeron, bueno, sabemos que los niños, algo que para nosotros parece muy intuitivo, están alienados o están, digamos, separados de la naturaleza porque pues en un mundo tan digital están más preocupados que por ir al colegio. Un colegio generalmente puede que no tenga acceso a tantas áreas de contacto con la naturaleza, están más pegados de lo digital, están encerrados en la casa o están en cosas más, en actividades que no implican necesariamente la naturaleza. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron a entrevistar a los estudiantes con los que iban a trabajar, para los que iban a diseñar esta solución, y se dieron cuenta que sí, que la literatura decía todo esto y que la inteligencia artificial les había mapeado perfectamente el problema, pero cuando llegaron y entrevistaron y hablaron con los estudiantes, se dieron cuenta que no, o sea, que ellos sí tenían contacto con la naturaleza, salían a hacer deporte los domingos y yo voy a la ciclovía, voy a Simón Bolívar, a los distintos parques de mi barrio, etcétera, y dijeron, bueno, o sea, sí están interactuando con la naturaleza. ¿Y Ajá. cuál fue el problema? Ahí se dieron cuenta que, por ejemplo, los padres tienen un rol clave en mediar la relación entre los niños y la naturaleza, porque el papá es el que dice, es Ujú. peligroso que usted salga a jugar Claro, fuera de solo la por allí. casa, solo por allá, o no me gusta que usted llegue todo sucio a la casa. Entonces, eso es algo que la inteligencia artificial no les pudo dar. Eso fue algo que Ujú, encontraron en contacto con el contexto directo. Y de ahí ujú. la primera enseñanza es, por eso es que tenemos que contrastar las distintas Total. fuentes de información y entender Ujú, que la inteligencia artificial nos ayuda con una parte, pero al ujú. final tenemos que seguir entendiendo cómo ese conocimiento que nos da se contextualiza y es específico a donde lo queremos aplicar. Y bueno, Total. a partir de esto, ellos empezaron a elaborar, utilizaron la inteligencia artificial. Ya una vez encontraron el problema y el problema es, los papás median esta relación, los chicos sí tienen contacto, pero es un contacto pasivo, porque pues si tú estás haciendo deporte en la naturaleza, no necesariamente estás aprendiendo de la naturaleza, Ujú, es solo el ujú. lugar, el escenario en el que sean otras actividades. A partir de eso ellos dijeron, queremos construir una herramienta tecnológica que permita establecer ese puente y que respete esas diferencias que encontramos con los chicos. Entonces, si los papás son los que dicen sí o no, si sale o no sale, y Ujú. si la naturaleza es solamente para hacer deporte, pues ¿cómo podemos hacer eso? Y eso me lleva ya a la segunda parte de este proceso, de esta metodología, que es proponer una solución. Correcto. Entonces fue maravilloso porque
lo que ellos hicieron fue utilizar la inteligencia artificial para generar distintas opciones sobre lo que podían hacer con la tecnología. Entonces la inteligencia artificial te dice, no, puedes hacer una aplicación, puedes hacer un sitio web, no sé qué, pero al final no resolvía el problema de fondo que ya habían identificado. Y ahí es donde viene la genialidad humana y el pensamiento crítico. Y lo que ellos dijeron fue, no, pues ¿sabe qué? No tenemos que llevar a los chicos a la naturaleza. Podemos traer la naturaleza a los espacios en los que ellos ya están. Ok, ok. Entonces, si tu papá no te deja salir, lo que podemos hacer es traer la tecnología a los espacios en donde estás, o sea, tu casa. Y podemos traer la naturaleza en una pequeña parte. ¿Cuál es esa parte? Claro. Una planta. Entonces, a partir de eso, lo que ellos hicieron fue utilizar sensores para desarrollar como un Tamagotchi, no sé cómo decirlo, como una mascota. Ok. Entonces, lo que hacían los chicos es que tenían su planta y iban a tener esa planta física, real, que está en la casa de los chicos, iba a tener un sensor para medir las necesidades de luz, de agua. Entonces, la planta se volvía la mascota Ok, ok. del niño Ajá. y a través de una aplicación que ellos desarrollaron, hicieron todos los gráficos con inteligencia artificial que se vieran lindos, atractivos para los chicos de 6 7 años. Y a partir de esa inteligencia artificial lo que hicieron fue construir una manera en que el niño pudiera entender las necesidades de la planta a través de la tecnología. Entonces, de esa manera, tú puedes integrar eh, distintos campos que aparentemente al principio te dices, esto no tiene nada de Sí, sentido, son opuestos. Ajá. son totalmente Ajá. contradictorios, Ajá. pero la verdad es que cuando tú elaboras e iteras constantemente sobre esto, es cuando logras encontrar las soluciones. Y al final, pues los chicos estaban felices, los papás estaban felices y era algo que se podía utilizar y que realmente era útil. Digamos que en la medición de impacto, pues eso es más complicado porque ya tú tienes que definir unos indicadores clave, pero lo que los chicos nos decían era, sí, yo sí realmente aprendí y ahora entiendo, por ejemplo, que una planta no solo tiene la necesidad de ponerle agua y en qué cantidad, sino que también tiene la necesidad de la luz, del cambio de tierra, etcétera. Y de alguna manera hacerlos a ellos responsables de eso fomentó esa conexión que ellos querían desarrollar desde el principio, identificando el problema. Entonces, este es un ejemplo que pues, es un poco largo, un poco extenso, pero muestra cómo podemos integrar cosas que ya tenemos con el contexto específico y siempre haciendo preguntas a la persona sobre qué tal le parece, usted si le parece útil, no le parece útil, y también entender que la inteligencia artificial es eso, una herramienta para explorar distintos caminos, pero que jamás va a reemplazar el juicio humano y la capacidad de nosotros de adaptarnos al contexto y de adaptar según nuestras necesidades y nuestros objetivos. Entonces, ese es un ejemplo muy valioso, como eso existen muchísimos más, pero creo que este en particular puede mostrar eso que venimos discutiendo de las ventajas de la inteligencia artificial y también muestra algunas de las desventajas en lo práctico. Genial. No, súper chévere, María Paula, porque de alguna manera nos hace entender, este cierre creo que fue perfecto, porque nos hace entender que la inteligencia artificial no es un opuesto, sino un complementario, ¿sí? Y que efectivamente, independientemente del contexto, nosotros como profesores, como docentes, como las personas que de alguna manera también se han preparado para estar en estos escenarios, para enseñar, o quienes también lo hacen de manera muy empírica, pero con también toda la disposición de seguir aprendiendo, pueden acceder a estas herramientas, que hay muchas herramientas que son gratuitas, que bien efectivamente seguimos teniendo como país retos de conectividad, retos digamos, de poder alcanzar, de cobertura, etcétera, pero que independientemente de eso, con un colega, con algún otro experto, con el amigo del amigo del amigo, ¿cierto? Podemos ir construyendo esa red que nos llega de alguna otra manera también a facilitar esas herramientas. Entonces, María Paula, muchas gracias por este tiempo, gracias por cada una de las respuestas, gracias también por dar a conocer tu experiencia y me encanta también que como mujeres jóvenes podamos seguir incidiendo en nuestros espacios, que podamos seguir trayendo una mirada refrescante, una mirada orgánica, una mirada también muy rigurosa y técnica pues a todos los que nos están oyendo. Me gustaría que pudieras dejar tal vez un mensaje final para nuestra audiencia y ya después despedirnos. Bueno, no, Isabel, a ti y a United Way, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor
poder compartir desde mi experiencia y desde lo que he construido en educación y tecnología para Latinoamérica. Creo que es muy importante traer de vuelta todas esas cosas que se han aprendido en los lugares donde pues está dando ese cambio. Y mi mensaje para hoy es: atrévanse a explorar con la inteligencia artificial y siempre tengan en mente que es una herramienta más, que es una herramienta más, y al ser una herramienta, piensen si realmente los ajustes que pueden hacer necesariamente la necesitan o son ajustes que se pueden hacer más desde lo pedagógico y desde el saber que Genial. ustedes tienen. Y lo más importante es confiar en su experiencia, confiar en su motivación y en todo lo que ustedes han aprendido, y saber que esto, al igual que otra herramienta, van a seguir llegando y que lo importante es entenderlas y aprender a transmitirlas con ese saber educativo y con esa pasión que ustedes ya tienen. Entonces, espero que esto haya sido útil para ustedes, espero que les haya abierto al menos un poquito de curiosidad y que a partir de este video puedan ir ya y buscar cómo pueden utilizarla para mejorar sus procesos educativos, profesionales y personales. Y muchas gracias a ti, Isabela, de verdad es un espacio increíble y ojalá pues podamos seguir contribuyendo Total. a todo este nuevo ecosistema. Ay, muchas gracias, Mara Paula, por esa invitación tan espectacular. Aceptamos ese reto también desde United Way. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Los animamos a que registren su asistencia en el enlace que está apareciendo en la cajita de descripción de este video para que puedan seguir pues formándose y alcanzar esa cualificación de este programa. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.